Hola amigos y amigas de Epicentro. Hace algunos días la séptima sala penal liquidadora de Lima ratificó una condena en un caso laboral que tiene una gran trascendencia. Ha habido debate y vamos a hablar de eso también, pero en resumen, lo que ha ocurrido es que en el 2019 un trabajador de una lavandería terminaba su turno, fue a sacar su ropa que estaba en un lugar cerca de la caja de la electricidad de la lavandería y en razón a que había agua y electricidad, pues se electrocutó y lamentablemente falleció. Lo que ha establecido la justicia es que hay una responsabilidad del gerente de la empresa de la lavandería por no garantizar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Es una sentencia histórica. De esa sentencia vamos a hablar con el abogado de la familia del joven fallecido en la lavandería, que es el doctor Cristian Sánchez, del estudio de Arbizu Gamarra. Doctor Cristian, buenas tardes, gracias por estar en Epicentro. Muchas gracias a ti, Clara Elvira, por la invitación. ¿Qué es lo importante de esta sentencia? Evidentemente que la familia ha encontrado justicia, pero tiene unos efectos importantes hacia las responsabilidades de los gerentes para garantizar la seguridad de los trabajadores. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Sí, bueno, ya en dos instancias, tú has mencionado a la segunda instancia, la sentencia de la séptima sala penal liquidadora, no hace más que confirmar una sentencia anterior de primera instancia del 27 Juzgado Penal Liquidador, que habían condenado al gerente general de la empresa, una empresa que se dedica a brindar servicios de lavandería industrial, que incluso es proveedora de entidades públicas, ha tenido contratos con el Seguro Social de Salud, ¿no? Uh -huh. Brindando este servicio de lavandería industrial. La empresa se llama Corporación Industrial Wash, ¿no? Su gerente general, el señor Vázquez, ha sido Agustín condenado Leonardo por, Vázquez. sí, Agustín Leonardo Vázquez, exactamente, ¿no? Fue condenado en primera y en segunda instancia por haberse probado en el proceso, en dos instancias, que como responsable, como representante del empleador, al ostentar el cargo de gerente general, era responsable de la supervisión de todas las medidas de prevención y todas las medidas que la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo obliga a los empleadores a observar, ¿no? Medidas de prevención, medidas de seguridad, medidas destinadas a prevenir accidentes y enfermedades en el centro de trabajo, ¿no? El delito que se le ha imputado y por el cual se le ha condenado es el de violación de la libertad de trabajo en la modalidad de atentado contra las condiciones de trabajo y seguridad y salud en el trabajo, si mal no recuerdo es el delito específicamente tal cual está previsto en el Código Penal, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo creo que lo relevante de estas dos sentencias, el condenado en dos instancias ha presentado recurso de nulidad, esto va a pasar a la Corte Suprema. Lo relevante de este caso es que constituye un precedente muy importante, porque tú debes recordar, como debe recordar también muchos de los ciudadanos y ciudadanas de este país, que no es la primera vez que tenemos noticias de accidentes de trabajo con consecuencias mortales en centros de trabajo, ¿no? Esta sentencia tiene un elemento muy importante que es que llama la atención de los empresarios, de las empresas, sobre la responsabilidad que recae sobre la empresa en distintos niveles y sobre el gerente, sobre el representante de la empresa. ¿Cuál es el efecto que Sí. tienen estas sentencias? ¿Qué es lo que debería llamarnos la atención de esto? Yo creo que abre no solo un espacio para el debate, sino abre un espacio para ir consolidando. La jurisprudencia se consolida, ¿no? Mejor dicho, una jurisprudencia tiende a consolidarse en el tiempo, Sí. a consolidar una línea de razonamiento según la cual eh, se revela que los titulares de medio de producción, como es cualquier empleador en cualquier país del mundo, ¿no? Un empleador no solo se agencia la fuerza de trabajo, sino un empleador es titular de un medio de producción. Es decir,
es dueño de los bienes, ordena, es decir, controla, supervisa, vigila lo que ocurre en un centro de trabajo, ¿no? Ajá. Y es dueño de los bienes, y cuando se opera en un centro de trabajo con bienes riesgosos, es responsable porque los trabajadores hagan uso adecuado de esos bienes riesgosos, ¿no? O sea, hay un deber de supervisión, hay un deber de vigilancia. Ya, pero En también este, de parte de las empresas, que es lo que he visto en el debate, pues también está, bueno, ¿cómo se puede evitar un comportamiento irresponsable, un comportamiento temerario de parte de un trabajador, que era la defensa de la empresa? ¿Qué responsabilidad le cabe a un gerente si un trabajador comete una imprudencia? el accidente ocurre en unas circunstancias que la empresa indica cuando él pretende abrir un tablero donde hay una señal de prohibido abrir. ¿De acuerdo? Cosa media extraña, porque los testigos también se contradicen. Hay trabajadores que dicen, yo no vi, y otros dicen que sí vi, pero no estaba en el lugar. Ya, ¿De acuerdo? Hay contradicciones entre los testigos. Lo que es un hecho es que el trabajador fallece en el centro de trabajo por producto de una descarga eléctrica. ¿De acuerdo? Se quiere señalar que el trabajador, esos son los argumentos de defensa de la empresa, que el trabajador produjo el accidente con su imprudencia. Pero ¿cómo es posible? En el día de la diligencia fiscal, te lo repito, yo fui, asistí, encuentran, abren el tablero, un tablero que ya había estado abierto, 19 días después de ocurría la muerte del trabajador, va el fiscal y cuando abren el tablero de esa máquina lavadora industrial, encuentran el celular y objetos personales del trabajador. Entonces la pregunta que nosotros hacemos en el proceso es, si todos están obligados a dejar sus bienes, ¿cómo este trabajador pudo ingresar sus bienes y colocarlos dentro de un tablero donde hay fusibles, donde hay alto voltaje, violando el claro, control de ingreso? En la ya, instancia administrativa inspectiva, dos instancias detectaron que la empresa había incumplido sus obligaciones de capacitar adecuadamente, de vigilar adecuadamente y de cumplir con otras medidas accesorias, pero no menos relevantes para este caso, como por ejemplo, y eso también lo detectó la inspección, que habían ambientes húmedos en una lavandería industrial, entre ellos charcos de agua en el piso, algo que en una zona en lavandería claro. industrial Es tiene que lo, evitarse por las descargas eléctricas, sí. evidentemente, ¿no? Si yo trabajo con zonas de alto voltaje, ¿cómo puedo trabajar sobre un piso que está lleno de charcos de agua? Entonces, ¿Cuál? doctor Cristian, para que Sí. redondemos, ¿cuáles son las lecciones que nos deja este episodio? Yo diría, sin Elecciones, ser abogada, sí. que los gerentes generales son responsables de lo que ocurre dentro de la empresa y que también son responsables, y usted me corrige, de lo que ocurre con personas de empresas tercerizadoras, al margen de que en este caso, pues, la empresa, según usted dice, pues no sé, no es fantasma, pero al margen de eso, que también los trabajadores tercerizados, digamos, están cubiertos por la responsabilidad de la empresa y del gerente general. Sí, por supuesto, ¿no? A nivel laboral, desde la legislación del trabajo, cuando uno terceriza, es decir, cuando uno contrata una empresa tercerizadora para que desplace personal hacia el centro de trabajo y quien recibe esos trabajadores, uno no es que se lava las manos y mira, si muere ese trabajador, está en la planilla de la tercerizadora. No es así, porque hay responsabilidad solidaria. Uh ¿De -huh. acuerdo? Las empresas que reciben trabajadores de verdaderas terceras empresas, terceras empresas que se hacen cargo de esos trabajadores, que cumplen con sus medidas y que desplazan personal a mi empresa, yo soy responsable de lo que ocurre en mi empresa también. Respecto de su personal, el personal tercerizado o el personal directamente Claro, contratado por mí. Esa es la sí, responsabilidad solidaria. En materia penal, no es tan sencillo, pero en materia penal lo que en este caso se verifica es que quien ha recibido la fuerza de trabajo para apropiarse se ha desvinculado de sus obligaciones. sí. ¿No? No ha controlado ni si la empresa que lo desplaza es una verdadera empresa, si tiene una existencia real y no ficticia o fraudulenta, Uh -huh. ni mucho menos de las obligaciones que le compete verificar en el centro de trabajo que él controla. ¿De Claro. acuerdo? Ahora, no tienen que preocuparse quienes cumplen con sus obligaciones de respetar las normas de seguridad y salud, capacitar adecuadamente a los trabajadores, ¿no? Supervisarlos adecuadamente, Uh -huh. ¿no? Quien Incluso controla.
No tiene por qué Incluso voy a preocuparse. decir una barbaridad, incluso si ocurre el accidente y lamentablemente un trabajador fallece cuando la empresa ha sido responsable, ha cumplido con la capacitación, ha cumplido con la señalización y ocurre un accidente, pues ahí no habría responsabilidad. ¿Es así? A ver, yo creo que más allá de este caso, repito, y lo tengo que subrayar, en este caso hay indicios muy Sí. fuertes, Nos, más de uno, que apuntan a una irresponsabilidad de quien recibe trabajadores tercerizados. ¿De acuerdo? ya. Pero Este es más el allá caso. de este caso, Más allá de este caso, en términos laborales, porque yo no soy penalista, ¿no? Yo estoy analizando una sentencia penal, pero mi especialidad es laboral. sí. Desde el derecho laboral, te digo lo que sucede, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una empresa de metalmecánica donde se trabaja con maquinaria de alto riesgo, ¿no? Como una lavadora industrial. Una lavadora industrial no es cualquier bien de bajo Claro. riesgo, no es la lavadora que tenemos en nuestra casa. Para Sí. empezar, es alimentada por alto voltaje, no por Ujú. 220 voltios, ¿de acuerdo? Ajá. Cuando alguien en su centro de trabajo que controla, del cual es responsable, ¿no? No verifica adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones de sus trabajadores, tiene también una responsabilidad por ello. Claro. No es que yo lo capacité, yo le advertí, ahí hay un cartel que dice prohibido tocar. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es de un caso real también. Empresa metalmecánica donde un trabajador no manipula adecuadamente una pieza de metal y una trafiladora de metal le mutila la mano. Mm. No, debió apagar el interruptor. No, debió colocarse un guante. Bueno, el guante no va a evitar que te corten la mano, para empezar, ¿no? El guante Sí. evitará algún corte menor, pero no la mutilación de la mano. Y cuando además se demuestra en ese caso, que es un caso que hemos visto en la oficina también, que el supervisor no estaba presente en Ajá. el momento, en el momento en que un trabajador manipula una maquinaria de alto riesgo, pues hay un cumplimiento al deber de vigilar y de supervisar Sí. adecuadamente. En Sí. este caso, Clara Elvira, y también debo mencionarlo, se me había escapado este detalle que no es menor, en la zona de lavado industrial habían cámaras y había una cámara que apuntaba directamente a la máquina lavadora de marca Brown donde falleció el trabajador. Si acaso es la hipótesis de la empresa de que el trabajador actuó imprudentemente y metió sus objetos burlando la seguridad, siendo el único que burlaba la seguridad, y metió sus objetos en un tablero que decía, cuidado, alto voltaje, Ujú. imaginemos que eso haya ocurrido, bueno, entonces muestren las imágenes. No, la cámara ese día no funcionaba. O Claro. Sí. sea, todos estos indicios apuntan a desbaratar la hipótesis de la empresa de la imprudencia por acto propio, Claro. ¿no? Bueno, pues realmente es muy interesante, es un debate interesante, porque claro, hay quienes por otro lado dicen, bueno, ¿qué culpa tiene lo que hemos dicho, ¿no? De una imprudencia, pero en este caso y seguramente en otros, pues lo que vemos es que no hay un cumplimiento de las normas y bueno, la justicia tiene que actuar y esto redundará en la protección de los trabajadores de todo el país y por eso nos parecía interesante conversar con usted y entender este fallo al margen del detalle en perspectiva de la protección de los trabajadores. Y hay que entender solo, permíteme unos segundos para cerrar esta idea que es importante, ¿no? Dentro del origen mismo del derecho al trabajo está el deber de quien es propietario de una empresa, de quien controla en su centro de trabajo máquinas, recursos humanos, recursos físicos, bienes, para brindar servicios, para ofertar bienes en un mercado, y quien utiliza además en ese centro de trabajo, que es de su propiedad y que como Uh tal -huh, debe controlar adecuadamente bienes riesgosos, es responsable de lo que sucede ahí. uh -huh, Y muchas claro, veces, más allá de que tenga culpa directa, estoy hablando del tema laboral, más allá de buscar un culpable, en el derecho de daños y también que se aplica en el derecho del trabajo, no busca culpables, busca una reparación justa y equitativa frente a un daño, más aún cuando hay bienes riesgosos, porque la Ley General de Sociedades y la propia ley laboral establecen que los trabajadores gerentes, al representar al empleador, son personal de dirección, y uh en -huh, muchos casos personal también de confianza del empleador, claro. ¿no? He ahí el fundamento de la responsabilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor Cristian, muchas gracias por No, estar en gracias a ti. Epicentro y por ayudarnos a entender esta sentencia y sobre todo hacer la alerta para todos los gerentes y los Y esperemos responsables que de la esta empresa. línea jurisprudencial se consolide. Esperemos Muy bien, que los hechos sean ratificados en la última instancia. muchas Gracias. gracias. A Gracias por ti. estar aquí. Buenas noches. Y ustedes, gracias por acompañarnos.